Yo tenía en el puerto trabajando ya un cuñado, que era hermano del encargado de la zona del puerto de Vigo, de Andrés, vosotros sabéis hablar, ¿no? Todo el segundo era hermano de Andrés, el segundo se casó con mi hermano. Yo trabajaba aquí, cerca, en Transportes Taboada. ¿Te acuerdas del Transportes Taboada? Eran vecinos nuestros, y entonces a mí me gustaban mucho los camiones, eso, y estaba contento. Pero el otro me convenció, mi madre me convencieron y me marché. Cuando me marché, el otro no le pareció bien, me llamó y me dice, bueno, pero ¿cómo te atreves a ir para ese asilo? Porque ese es un asilo, coño, no es para ir a trabajar. Porque los del puerto teníamos una fama de vagonetas. Y no era mentira, no era mentira. Nosotros, que es mi hermano, y yo, vinimos de Zamora. Teníamos aquí un tío que era un jefillo allí en el puerto, y de aquella, pues, la verdad que en el puerto casi entraba la gente recomendada, más que no te examinaban, en aquella no te examinaban para nada. Sabías lo que sabías, que habías aprendido en la escuela, que te echaban a los 14 años y a trabajar. Y entonces, pues, nos llamó mi tío que, a través de un ingeniero que había ahí, pues, oye, nos empleó ahí a los dos. Y otro hermano más que ya murió, que tenía, y ahora tendría 96 años. Pero fue una etapa bonita, bueno, se ganaba un dinero bonito, porque aparte del salario teníamos gratificación por la empresa de la carga, bueno, no nos podemos quejar, ¿eh, Ramón? Sí. Nos gratificaba. Nosotros los de grúas tuvimos suerte que ganábamos mucho, hacíamos muchas horas. Hacíamos muchas horas extras. Y luego teníamos un sobresueldo de la cocinación, del cocinatario, que también ayudaba. No, ganábamos más que de salario en el puerto, o sea, ganábamos más de gratificación. Si en el puerto teníamos un salario de 20 pesetas o 30, que es lo que había de aquella, de gratificación teníamos 50. Y bueno, eso a nosotros era la forma de sobrevivir un poco decente, ¿no? Porque si no, éramos unas miserias, porque los trabajos del Estado de aquella... Los que tenían que vivir del sueldo de la empresa vivían mal, tenían un sueldo pequeño. Y bueno, tuve la suerte de que me mandaron a grúas, porque yo si me mandan al taller y veo lo que vi después, yo traí y dije, como tenga que estar trabajando las 8 horas, que no tenga otro sueldo nada más que el de las 8 horas que me paga la empresa, yo voy a hacer el magisterio. Yo vivía cerca del Instituto de Santa Irene cuando vine para aquí y pensaba de noche hacer pero cuando vi que se movía dinero, porque los cocinatarios querían que les despacharan los barcos cuanto antes y había unas propinas y se movía dinero, pues ya empecé a decir, me parece que no me voy a salir de aquí. Y efectivamente, que me quedé allí y no me pesó, claro. Pero yo fue todo contrario de estos. Yo marché 4 años antes y yo no había el sueldo nada, no había otra cosa. Porque yo era chofer de los jefes, de los ingenieros. Entonces, eso no pagaban por hacer horas. Yo apuntaba alguna hora, bueno, pero por mi riesgo, que dicen, ¿cómo usted puso tal? Que era mentira. Ponía alguna hora y bueno, pues y colaba. Pero yo no tenía esas cabezas que tenían estos. Yo era conductor, vamos aquí, vamos allá, y tal. Y abrirle la puerta para que subieran y para que bajaran esos rollos. Pero de aquí, poco. Por eso marché 4 años antes. No, cobraba igual, trabajando que en casa. Nosotros tuvimos esa... Trabajábamos duro, que teníamos... grúas era un trabajo duro. Porque tuvimos una época que teníamos mineral y allí entrabas a la hora que fuera y no sabías a qué hora salías nunca. Yo me acuerdo que marchaban los barcos cargados de gente los domingos para las playas y venían y seguía metido ahí en la grúa. Te acordarás de eso, Parábamos a comer una hora y
y llegaban las 10 de la noche y estábamos allí en la grúa y habíamos entrado a las 9 de la mañana o a las 8. Los domingos y festivos, allí a hacer horas las que quisieras. Claro, pues eso fue el beneficio de ir ganando más dinero, claro. Sacarnos de la miseria. Y ya pues entonces, oye, los de grúa siempre, pues claro, teníamos esa ventaja y vivíamos bien todos. Pero trabajando duro, porque era de noche en las grúas aquellas que no había relevo, que entrabas, cuando venía el barco de mineral, empezábamos a las 9 de la mañana. Se trabajaba todo el día y toda la noche hasta las 9 de la mañana del día siguiente. En una grúa, que fíjate lo que supone... De pie, con un pedal en cada pie de frenos. Y estabas bailando todo. Tiki, 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 tiki. Además, los grueros tuvimos la desgracia, no todos, pero Ramón también le tocó, de trabajar en las grúas con los frenos, las zapatas, los frenos de amianto. Y el amianto es cancerígeno. No se sabía, pero el polvo nosotros lo tragábamos. El freno al frenar pues suelta polvillo y ese polvillo... ¿Te acuerdas, Ramón, que salíamos de la grúa por la mañana? Trabajamos de 9 a 9, de noche. Y salíamos por la mañana e íbamos por la calle escupiendo negro. Pero no sabía, pero sí. Se murieron, ¿te acuerdas de los que se murieron, los compañeros nuestros, que están allá esperando todos por nosotros? Que esperen, no tenemos apuro ninguno. Pero sí, se fueron todos. Nosotros tuvimos suerte. Tuvimos suerte, es que no sé cómo estamos aquí, porque no está nadie, coño. Se fueron todos. Sí. Y entonces después ya se fue haciendo otras grúas con las que están ahora. Sí. Que tienen los mandos aislados de la sala de máquinas, que es lo que hay que tener, porque estés tú allí 24 horas allí metido dentro de una máquina soltando polvo, me cago en la leche. Bueno, no nos podemos dejar. Ganábamos. Y el dinero era más importante que la salud y que todo lo que te rodeaba. Aquí el asunto era la calderilla. Después cuando se inventó el frío, que empezaron a hacer congeladores, porque antes, sabes que los barcos antes no podían ir a pescar a los mares lejanos porque iban con hielo. Al gran sol era lo más lejos que iban a pescar, había que ir con hielo, pero cuando se inventó el frío artificial, que empezaron a hacer congeladores, estaban a la cola y de aquella nos hinchábamos a ganar dinero. Teníamos que hacer 2 jornadas y ganábamos, íbamos con 5 horas, yo me acuerdo que íbamos con 5 horas que nos las pagaban 800 pesetas, 4.000 pesetas diarias de horas. Sacábamos en aquella época. No. Y lo que querían los cosinateros era que trabajaras. Entonces, estaban a la cola, entonces hacíamos 2 jornadas diarias. Después pasó otra cosa, que el puerto tenía que ir creciendo con arreglo a lo que crecía la ciudad. Y cuando había obras que había que ampliar el puerto, siempre había quejas de la ciudad, de gente de la ciudad, que a la ría no se le podía tocar, que la ría tenía que permanecer como estaba porque eso que era negativo, el meterse en la ría. Y entonces pues yo me acuerdo que escribí una carta y la mandé al Faro y me la publicó, hablando de que el puerto es una empresa que le da servicio a la ciudad, a los consignatarios. Cada vez se fueron haciendo barcos más grandes y cada vez hacía falta más calado. Entonces había que ir metiéndose más en la ría, porque también se necesitaba espacio.
porque el puerto fue creciendo poco a poco, pero se hizo un puerto, ahora es un puerto que compite con cualquier puerto de España, en calado y en espacio quizá no, todavía necesitan más espacio, pero había una lucha contra eso. Y los jefes, algunos de los jefes nuestros, los denunciaron y tuvieron que ir como Colunga, que tuvo que ir al juzgado, allí pues oye, como acusado de estropear la ría. Y Elena Espinosa también fue, que era presidenta, y también fue al juzgado. Fue la ley. Pero el puerto, ya digo, tuvo que ir creciendo con el arreglo a cómo crecía la ciudad, porque el puerto es una empresa que está dando servicios a la ciudad. Si la ciudad crece, tiene que crecer el puerto. Todavía quien no entendía eso. Si no hubiera sido el crecimiento que tuvo el puerto, ¿qué hubiera pasado con Citroën? El espacio que le hicieron allí a Citroën para meter coches, que están todos los días cargando coches. Pues oye, tendría que daría, no sé qué pasaría. Con la gente que se emplea, además, con la gente que trabaja. Cuando el puerto funciona bien, pues trabaja mucha gente en él. Hasta la jubilación. Más o menos, ¿sabes? Bueno, pues ahora, ¿cuántos años tengo, Carmen? Nos jubilamos en el 94, nos jubilamos. 89, En tiene el año 89 94. ahora. Llevamos 30 90 años años. jubilados. 89. Sí, por ahí. Bueno, pues, yo me marché cuando me mandaron. Yo creo que marchaste conmigo también, ¿no? Yo no me acuerdo. No, porque estaba cómodo en el puerto. Nos jubilamos unos cuantos, que en aquel momento las grúas pasaron a los consignatarios. El puerto se deshizo de las grúas. Y entonces, los grueros, que eran más jóvenes, como el hijo de este que estuvo aquí ahora, pues ese se pasó a la estiba. Sí. Se pasó a la estiba porque le dieron la opción de quedarse en el puerto, o sea, en la actividad portuaria, o pasarse a la estiba. Y claro, en la estiba también se ganaba mucho dinero. Y se pasó él y no sé si alguno más. Se pasaron 2 o 3 maquinistas de grúas que eran jóvenes y a nosotros nos jubilaron todos. El puerto de Vigo trabajaba mucha gente allí, secciones, que se fue desprendiendo de ellas y dándolas las grúas a los consignatarios y otros trabajos a otras empresas, por ejemplo. Había sección de vías, había la zona, había carpintería, había fragua, había taller, había bastantes secciones que formaban El mantenimiento del puerto, el todo. personal. Desde Mira, peonaje. yo no puedo. ¿Te acuerdas que yo fui campeón de España en destreza en el oficio? Sí, fui, y de los puertos todos del Estado hacían concursos al año Sí. para darle ese margen a los trabajadores. Y entonces ¿te acuerdas que fui a Gijón? Sí, vinieron. En el puerto de Gijón y se hizo el... No, aquí. Aquí después otro, pero primero, cuando yo quedé primero fue en el puerto de Gijón. Sí, se hacían competiciones entre puertos. Muy bien, Los maquinistas, a ver quién es el que mejor manejaba la grúa. Siempre había esas cosas. Pasé allá una semana Y este era un linte para la grúa, era uno de los que... en elevadoras Doro, mi primo, fuimos los dos, el campeón de España en los Fembies ese, ¿no? Y yo de grúas, y llegamos los dos ahí. Hay que hacer como hago yo, Ramón, hay que dedicarse al canto, memorizar, que es bueno para Eso es memorizar. muy bonito. Estamos con una canción ahora muy bonita que dice: ¿Qué tiene, pero qué tiene Vigo? Que vienes de forastero y te vas siendo un amigo. ¿Qué tiene, pero qué tiene Vigo?
belleza, magia y encanto, y un duende bien escondido. La magia la pone el clima, la gente pone el encanto, y el duende a la medianoche sale del monte del castro, y mientras la ciudad duerme, el duende se va a la ermita para pedirle a San Roque que la tenga protegida. Que tiene, pero que tiene Vigo, donde muchos se quedaron, pero ninguno se ha ido.